te saldrá bien. ¿Verdad? Entonces ya no nos atoremos tanto en por qué no me salieron las cosas, y es que yo quería, y es que no pude, y es que pasó esto, y es que pues, fulano, fulana, se metieron, intervinieron, ¿verdad? Hay muchas cosas que a veces inciden en nuestras vidas y nos afectan, cosas que hacen otras personas, vidas que están a nuestro alrededor y vienen e inciden y afectan. ¿Pero por qué afectan? Porque necesitamos que nos salgan bien todas las cosas y para eso Dios tiene que meter su mano. Y Dios va a meter su mano en la medida que nosotros leamos su palabra y la obedezcamos. Así es que les invitamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Vamos a empezar un tiempo de estudio, ¿verdad? A nivel Instituto Bíblico. Y este jueves también vamos a empezar también clases, ¿verdad? Es de 6 a 8, ¿verdad? 6 a 8 y vamos a tener un tiempo de oración después. Ok, bueno, muchas gracias. Dicho esto, les invito a que oremos. Vamos a poner en las manos del Señor esta palabra que voy a compartir. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos fortaleciste el día de ayer. Gracias, Señor, por todos los niños que asistieron, Señor, que están recibiendo tu palabra. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre, porque ese alimento, Señor, que se está sembrando, Señor, algún día dará fruto, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy lo que sembremos, Señor, en nuestro corazón, que dé fruto, que seamos buena tierra, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, que seamos como esas plantas, Señor, como esos árboles que están a la orilla del río, Señor, que dan su fruto en el tiempo, Señor, que seamos esa vid, Señor, fuerte, esa vid santa, Señor, esa vid escogida, Señor, que seamos esa higuera, Señor, en la cual tú puedas encontrar fruto, Señor. Pero pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Por lo siguiente también vamos a hacer las prédicas un poquito más cortas, ¿verdad? Con el propósito de que, bueno, terminemos más o menos, ¿verdad? A la hora que estamos terminando actualmente. Bueno, libros de Santiago. ¿Por qué vamos a ver el libro de Santiago hoy? Recordarán ustedes que hace unas semanas estuvimos hablando acerca de Santiago, no Santiago el apóstol, sino Santiago el hermano del Señor, ¿verdad? Y bueno, les voy a hacer un pequeño recordatorio. Vamos a ver la siguiente. Santiago el hermano del Señor se convirtió en un pilar de la iglesia en Jerusalén. Recuerden ustedes que había dos núcleos principales en la iglesia primitiva. El núcleo principal estaba en Jerusalén y el otro núcleo estaba en Antioquía. Uno era el núcleo donde estaban primeramente todos los judíos convertidos, porque el evangelio primeramente nació entre los judíos, aunque ahora los judíos no son cristianos. La mayoría de los judíos no son cristianos, pero ahí nació el evangelio, porque Jesucristo es judío. Tremendamente. Jesucristo es judío, ¿verdad? Y ahí nació el evangelio. Entonces Jerusalén fue ese primer núcleo en el cual el Señor Jesucristo les dijo, vayan a todas las naciones, ¿verdad? Prediquen en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Y así lo hicieron los apóstoles. El núcleo, ¿verdad?, se fue haciendo cada vez más grande y en Antioquía se creó el núcleo donde estaba la iglesia gentil. Era la misma iglesia, sin embargo, predominaban los gentiles ahí en ese lugar. La cita de Gálatas 2:9 está hablando el apóstol Pablo y él está diciendo, está hablando de un evento en el cual hubo un concilio, porque había problemas, ya que los judíos convertidos todavía pensaban que debían de seguir guardando la ley, para que entonces, digamos, Dios no se enojara y ellos pudiesen entrar en el cielo, ser recibidos en el cielo. Pero, ¿qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Que Él es la salvación.
Él es la vida, y solamente por la fe, Cristo Jesús, somos salvos, ¿verdad? Entonces, había este conflicto. ¿Tenemos que cumplir la ley o tenemos que simplemente por la fe podemos ser salvos? ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que reconociendo la gracia que me había sido dada, predicar, ¿verdad? Entre los gentiles, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, están hablando de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a predicar a los gentiles y ellos a los de la circuncisión o los judíos, ¿verdad? Pues aquí vemos que Jacobo, Pedro y Juan eran las tres columnas de la iglesia, ¿verdad? Y ellos avalaron el evangelio que Pablo y Bernabé predicaban entre los gentiles. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo no estuvo con el Señor Jesús. No lo conoció en persona. En persona de carne y hueso, porque él tuvo una revelación y el Señor Jesucristo se le apareció en el camino. Pero no vivió como los demás apóstoles, ahora sí que durante 3 años y medio, durmiendo, comiendo con él, platicando, recibiendo sus enseñanzas directamente. Él no lo hizo el apóstol Pablo. Dios no se lo permitió porque tenía algo especial. Y entonces el evangelio que el apóstol Pablo y Bernabé predicaban tenía que ser avalado, ¿verdad? Este evangelio está bien, este evangelio es correcto, está conforme a la doctrina de Jesucristo. Bien, vamos a la siguiente. Santiago se convirtió en un gran ejemplo en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Fíjense, haciendo un poquito de remembranza, veíamos que para Santiago, ¿verdad? Que también se llama Jacobo, tal vez su infancia no fue muy difícil, porque Jesús seguramente era un niño ejemplar. Y cuando hay un niño ejemplar, es difícil que no se le compare a los demás hijos. Ayer mi esposa le preguntaba a una hermana, ¿usted no tiene hijos favoritos? ¿Verdad? Y a veces es difícil no tener un hijo favorito. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguno que es más obediente, alguno que es más sobresaliente, alguno que se acerca más a nosotros, y es difícil que no podamos hacer una diferencia. Entonces, posiblemente, Jacobo o Santiago sufrió, al igual que sus hermanos, una diferencia porque Jesús era sobresaliente. Era sobresaliente en todo. La gracia de Dios dice que estaba con el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, esa situación, ¿verdad? La vemos un poquito más adelante, cuando el Señor Jesús ya predicando, su familia lo hace a un lado. Y sus hermanos no creían en él. Bueno, Santiago tuvo que arrepentirse de ser incrédulo y su hermano, medio hermano, ¿verdad? Porque Jesús es nacido por obra del Espíritu Santo en María, ¿verdad? Su medio hermano, ¿verdad? Lo salvó por la fe. Fue el primer pastor modelo permaneciendo en Jerusalén, mientras que los apóstoles salieron a predicar el evangelio en obediencia a nuestro Señor. Él estuvo comprometido con la gente de su nación, o sea, sus ovejas, los judíos, que sinceramente buscaban acercarse a Dios, pero que estaban atrapados en el judaísmo. ¿Por qué decíamos que el judaísmo era una cadena? Porque la ley mata. La ley mata. Mucha gente está envuelta en una religión y se siente cautiva, porque tiene que cumplir un rito que siente que no le salva. Así estaban los judíos. Y entonces él estaba trabajando con ellos. Fue un escritor inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? De la epístola de Santiago, que es la que estamos estudiando, ¿verdad? La vez pasada también vimos Santiago capítulo 1, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el capítulo 2 de este libro. Bueno, pasando esta breve introducción, ¿verdad? Vamos a ir a la primera parte. Estamos en Santiago, les invito, Santiago capítulo 2, y voy a leer versículos 1 al 4. Estoy con la Nueva Traducción Viviente. Santiago 2, 1 al 4. El mensaje de Santiago se caracteriza, ¿saben
por ser un mensaje muy sencillo, muy claro, pero con la intención de crear un tipo de cristiano sincero. Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá, o bien, siéntate en el piso. ¿Acaso esta discriminación no muestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Entonces, el apóstol está tratando de enseñarnos, ¿verdad? Si ustedes ven el capítulo 1 de Santiago, dice que este mensaje es para todos los judíos que están en la dispersión. Si tú tienes un apellido que habla de animales o que tiene que relación con animales o relación con plantas o termina con EZ, muy probablemente tienes algo de sangre judía. Y ahora es más, si eres cristiano, entonces eres verdaderamente judío por la fe. Y el mensaje dice aquí a todos los judíos que están dispersos en el mundo. O sea, este mensaje es para nosotros. Y el apóstol y Santiago, ¿verdad? El pastor Santiago, nos lo está mandando desde aquel entonces, nos lo está mandando para nosotros, para hoy, ¿verdad? Y entonces, él tuvo que luchar con mucha de la religiosidad que había en los fariseos. Miren, les voy a invitar a que vayamos a Jeremías capítulo 23. ¿Cómo eran los fariseos? Muy religiosos, pero ¿qué otras características tenían? Creían en la resurrección. Creían en la resurrección, ¿verdad? Obedecían la ley, pero moralmente, ¿cómo eran? Si eran íntegros, eran verdaderos, había corrupción en ellos, ¿verdad? Ok. Y ahí en Jeremías capítulo 23, donde dice, la hipocresía salió de parte de los profetas. Está ahí en Jeremías 23, nada más que... Entonces, 14 y 15, ¿me los pueden leer, por favor? 14 y 15. Sí. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. No fueran todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer alimentos y les haré beber agua libre, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Fíjense que es una palabra bien dura. El profeta es la persona que está puesta por Dios para hacer que la gente regrese al buen camino. Sin embargo, dice ahí que en los profetas de Jerusalén había corrupción.
había pecado, había hipocresía, ¿verdad? Como la había los fariseos. Y es más, dice, la hipocresía salió de ahí para todo el mundo. Tremendamente, tremendamente. Entonces, Santiago estaba esforzado en que cada cristiano pudiera vivir una vida íntegra, una vida verdadera. Por eso él empieza hablando acerca de cómo puede empezar uno un poquito a dividirse en su corazón para con las personas. Por ejemplo, dice, puede hacer que llegue a la reunión una persona, pues muy bien vestida, ¿verdad? Una persona muy, pues ahora sí que emperifollada, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que se le atiende bien. Pero si una persona ahí, pobrecilla, ya llegó, sí, pásale, quédate ahí atrás. Y nos empieza a hablar de algo muy importante, que eso denota que no tenemos fe. ¿Por qué dice esto? Porque cuando tú miras a la persona, cuando tú miras a una persona y estás buscando o estás viendo qué le puedes sacar, qué puedes obtener, qué te puede dar esa persona, tú no estás viendo a Dios. Muchas veces, cuando, por ejemplo, en un trabajo o en un negocio, nosotros ponemos nuestros ojos en las personas, en lo que nos pueden en un momento dado pagar o lo que un negocio nos puede redituar, muy sutilmente dejamos de poner los ojos en Dios para ponerlos en las cosas materiales y en las personas. Y la fe se nos cae. Ayer en una reunión que teníamos, ¿verdad? Van y yo, con unas personas, ¿verdad? Se hablaba de que, bueno, es que las circunstancias están muy difíciles, ¿verdad? Esto está muy duro, ¿verdad? Hay problemas económicos, hay enfermedades, muchas cosas, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es Jesús. ¿Y cómo es que muy sutilmente nos hemos ido deslizando de tal forma que ya no vemos la respuesta? Pensamos que la respuesta es de nosotros. Tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que echarle ganas, tengo que resignarme. Es cierto, sí, a veces tenemos que resignarnos en las pruebas que Dios nos pone, pero muchas veces la condición en la que estamos no es la que Dios quiere. Estamos en esa condición porque hemos puesto nuestros ojos en las personas y les hemos quitado de Dios. Cuando tú tienes tus ojos puestos en Dios, no importa si la persona que viene es rica o es pobre, tú la vas a amar y la vas a cuidar y la vas a proteger y la vas a procurar porque sabes que cada alma es valiosa para Dios, sea rica o sea pobre. Vamos a la siguiente. La riqueza de los pobres y la pobreza de los ricos. Hasta como que parece telenovela, ¿verdad? Creo que hay una telenovela, ¿verdad? De los pobres ricos, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, Santiago 2:5-7 dice, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Y esto nos recuerda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el sermón del monte, que dice, bienaventurados, ¿quiénes? Ajá, ¿por qué? En el Espíritu, ¿por qué? De ellos es el reino de los cielos. Y llega un pobre y decimos, mira, hazte para allá. Pero si el Señor dio su vida para salvarlo, y el Señor dijo que de ellos es el reino de los cielos. Dice, pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? A lo mejor tú digas, bueno, creo que ningún rico pues me ha despreciado, ¿verdad? Ningún rico me ha, pues de alguna forma arrastrado a un tribunal, ¿verdad? Sin embargo, a veces, ¿verdad? ¿Qué
El rico, ¿por qué es rico? El rico es rico porque, pues, a veces presta dinero, ¿verdad? Y a veces nosotros caemos en ese juego de tomar dinero prestado. Nosotros tenemos fuerza, hermanos. Nosotros tenemos fe. Y nosotros podemos, con la ayuda de Dios, solventar nuestras necesidades. La falta de fe nos hace recurrir a la gente que presta, a la gente rica, a la gente que tiene dinero. Por eso hay, ¿verdad?, empresas dedicadas, ¿verdad?, a venderte todos los tipos de electrodomésticos que tú quieras y darte todos los tipos de créditos que tú quieras, porque ellos han hecho mucho dinero. Y si no pagas, no, pues ya te andan echando a la policía o andan haciendo mil cosas para que les pagues. ¿Verdad? Entonces, todo se remite a la fe. Tenemos que vivir en la fe de que Dios es bueno, de que la prosperidad no está en el dinero y menos en el dinero de otras personas. La prosperidad está en nuestra relación con nuestro Dios. Vamos a ver más adelante lo que nos dice. Continúa Santiago su discurso y dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos, han violado la ley. ¿Por qué despreciar a alguien puede matarle? A lo mejor tú dices, pues, ¿qué tiene? O sea, pues, no creo que esté yo matando a esa persona, ¿verdad? Porque no la saludé, porque le dices, ay, para allá hueles feo. Si es hermano en Cristo, puede ser que sí lo estés matando. ¿Por qué? Porque la característica nuestra debe ser el amor, no el rechazo. Entonces, fíjese cómo el Señor Jesucristo interpreta esto. Dice, si tú tienes un hermano y ese hermano, digamos, hace algo y tú te enojas, y luego en respuesta, tú le dices, necio, fatuo, tonto, dice, tú puedes quedar expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué? Porque denigrar a una persona, denigrar a un hermano, denigrar a tu hermano, te hace reo de la justicia de Dios. ¿Saben cuál era el apodo, o más bien el sobrenombre que tenía Santiago Jacobo? El justo. Así también se le conoce. Y tiene ese sobrenombre porque él se enfoca en la justicia. Así como el Señor Jesucristo no hacía acepción de personas, ni Dios hace acepción de personas, Santiago nos está diciendo, no hagas acepción de personas. Si haces acepción de personas, estás pecando. Y si alguien lo está rechazando, a lo mejor espiritualmente se podía salvar, pero se va a ir al infierno porque tú no lo aceptaste, porque tú no lo amaste, porque tú no tuviste misericordia de él. Vamos a la siguiente. Si eres compasivo, Dios tendrá compasión de ti. ¿Cuántos de aquí son perfectos? Como que queremos así medio levantar la mano, pero no nos sale. ¿Cuánto necesitamos la misericordia de Dios? Todos lo necesitamos. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado. Y bueno, sí, fallamos, nos arrepentimos, ¿verdad? Y otras volvemos a fallar. Y bueno, en ese proceso Dios nos está corrigiendo, nos está santificando, nos está aprendiendo, enseñando a que caminemos sin caer.
Cuando tú caminas sin caerte, pues vas a avanzar más rápido. Cuando tú caminas sin caerte, no te vas a ensuciar. Ese es el objetivo de Dios. Pero mientras estamos en este proceso, necesitamos su misericordia. Así es que continúa Santiago y dice, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. ¿Cuál es la ley que nos hace libres? La ley de Cristo, amén. La ley del Espíritu es la que nos hace libres. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar cumpliendo todos los mandatos del Antiguo Testamento. No tenemos que estar cumpliendo todos los rituales. Realmente, miren, la vida de los judíos, de los verdaderos judíos ortodoxos, es una vida muy difícil, muy dura. Tienen que cumplir muchísimos mandamientos, y no solamente eso, sino aparte, ellos le han adicionado tradiciones, ¿verdad? Entonces, eso lo hace todavía más complicado. De ahí que una persona que está verdaderamente, o sea, que quieres ser un judío de verdad, ¿verdad? Un buen judío. Muchos de ellos declinan al paso de los años. Especialmente los jóvenes, se ha visto que en los últimos años han declinado y es más, se han ido peor al mundo. ¿Por qué? Porque la ley no nos puede salvar. Una serie de ritos, una religión estricta, no nos puede salvar. Pero es Cristo, es la ley del Espíritu, es la ley de Cristo, la que viene a libertarnos y solamente nos pone 2 mandamientos. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Eso es todo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Con esos cumples todo. Esto es la ley y los profetas. Preocúpate nada más de cumplir esas 2 cosas. Y ya la hiciste. Sin embargo, si hacemos acepción de personas, no estamos amando al prójimo. Por eso dice, pueden ser juzgados por esa ley que los iba a hacer libres, esa ley los va a condenar entonces. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Diablo o Satanás significa acusador, ¿verdad? Y él está listo, siempre para ir corriendo con el chisme a Dios. ¿Ya viste lo que hizo Saúl? ¿Ya viste lo que hizo Juan Luis? ¿Ya viste lo que hizo Héctor? Ay, ¿por qué puros hombres? ¿Verdad? ¿Ya viste lo que hizo Betty? ¿Verdad? El diablo es un chismoso. Y es mala onda porque él viene, tienta y después va con el chisme. Fíjense, así es. Toda dijera, ¿verdad? Mira, es un secreto entre tú y yo, ¿verdad? Tú pecas y yo me callo. No, pero él te incita al pecado. Y él después que pecaste, corriendo va a Dios. Míralo. Ahí está tu santo. Ahí está tu hijito. Míralo. Mírala. Así está el diablo. Es una situación terrible, ¿saben qué? Que el ser humano sea imperfecto. Que esté siendo tentado por Satanás. Y después inmediatamente sea acusado delante del justo juez de toda la tierra. Una situación terrible. ¿Quién se puede escapar de eso? Nadie. ¿Por qué? Porque somos seres humanos débiles, imperfectos. Pero por Cristo Jesús se genera en nosotros algo que se llama dominio propio. Que significa que tú puedes autocontrolarte, rechazar el pecado, decir no, ya no. Pero si acaso llegas ante la presencia del Señor y todavía hay unos pecadillos por ahí, dice, abogado tenemos para con el Padre. Y aunque el diablo en este momento esté acusando, es que mira, no puede ser posible que él entre al cielo porque esto y esto, ¿verdad? Jesús dice, mira, aquí está la sangre que yo derramé por él para salvar. ¿Verdad? No hay un aplauso, Señor, ¿verdad?
sobre el sacrificio de Cristo Jesús, por su preciosa sangre. Aunque el diablo haga todo lo que quiera hacer por descalificarte para que no entres al cielo, Jesucristo es tu abogado, es mi abogado. Bendito sea el Señor. Pero la condición es, si tú no eres compasivo, cuando te presentes ante Dios, no van a tener compasión de ti. Así es. Porque el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es bueno, es buenísimo. Y es grande en misericordia. Pero también Él dijo, yo en este momento no estoy para juzgarles, pero algún día ustedes van a ser juzgados por la palabra que hoy les he hablado. Ese día vendrá. Hoy tenemos oportunidad de vivir según los mandatos de Cristo, según los mandatos de Dios. Y el mandato de Cristo Jesús es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No rechaces, ¿verdad? Tú no te rechazas a ti mismo, ¿verdad? Te ves en el espejo y dices, ¡ay, qué feo estoy! Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Porque no nos hemos peinado, ¿verdad? Pero casi siempre, ahí vemos, ¿verdad? Que me quita la pestañita, ¿verdad? No sé, me hago algo. ¿Por qué? Porque quiero verme bien. Así mismo tenemos que tratar a nuestro prójimo con amor, con cuidado, embellecerlo. Vamos a la siguiente. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dan ni el alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Nuevamente el apóstol hace este énfasis. La iglesia en Jerusalén fue una iglesia fuerte. ¿Saben por qué? Porque había mucho amor para con los hermanos. ¿Y saben una cosa? Eso lo ve la gente y dice, esos sí son cristianos. Y eso lo ve la gente pobre y dice, yo necesito estar ahí. Pero lo más importante, dijo el Señor Jesucristo, en esto se va a dar cuenta el mundo que ustedes son mis discípulos. Si ustedes tienen amor para con los demás. Así es que el apóstol Santiago, ¿verdad? El pastor Santiago, de una forma muy sencilla, nos está enseñando que la clave para los mandamientos de Cristo son prácticos, pero no debemos de atorarnos o desviarnos con prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Ah, no, yo ya le ayudé el otro día, pues otra vez ya se quiere encajar. Ah, no, es que si le doy, ¿qué tal si lo gasta en esto y lo otro? Y no, pues yo mejor lo necesito. Un prejuicio es cuando tú tienes un pensamiento que te impide obedecer un mandamiento. ¿Verdad? Entonces, la fe tiene que tener acciones. ¿Tú tienes fe? Pues actúa. Yo tengo fe, tengo que actuar. Porque puede ser, ¿verdad? Que pues nuestros apóstoles o pastores digan, ay, sí, el pastor Saúl, la pastora Juanita, ¿verdad? Son ¿verdad? Son muy buenos pastores. Pero realmente el fruto es lo que va a decir quiénes somos, lo que hacemos, lo que sale de nosotros, es lo que realmente va a decir quiénes somos. Vamos a la siguiente. Las buenas acciones demuestran la fe. Ahora bien, alguien podría argumentar, oh, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones. Yo soy de las personas que tienen mucha fe, pero yo no soy de las personas que tienen muchas acciones. ¿Será posible? Dice aquí, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe
si no haces buenas acciones. Mejor yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Entonces, no son dos cosas que se pueden separar como algunas personas creen. Esa persona tiene mucha fe porque va a la iglesia fulana de tal y está todos los domingos ahí, ¿verdad? Y todos los días que suena la campana o que se hace una reunión, ¿verdad? Ahí está. Tiene mucha fe. No. Si no da de comer a su prójimo, pues no. ¿Verdad? Lo mismo podemos decir nosotros, ¿verdad? Viene a la reunión del jueves, ¿verdad? Viene a la reunión del domingo. Se conecta, ¿verdad? El día lunes. Se conecta el día miércoles. Se conecta el día jueves. Está el viernes en la velada de oración. Y bueno, es un buen congregante, pero ¿será una buena cristiana? ¿Será un buen cristiano? Su familia es la que lo va a decir. La gente a veces no se convierte en tu familia porque no ven que eres una persona verdadera. Así es. Así es. Y decimos, es que es bien incrédulo, es bien pagano, es bien... No. Es que no ven sinceridad en tu vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No, yo para ser de esa religión, ¿para qué? Si un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. Recuerden con el pasaje que empezamos, Jeremías 23. Dice, de los profetas de Israel salió la hipocresía para toda la tierra. Y el Señor Jesucristo estuvo contra los fariseos y dijo, ustedes son hipócritas. Es algo con lo que tenemos que luchar, hermanos. Y es algo que lo que Santiago nos está diciendo. Tengan cuidado porque caer en la hipocresía es algo muy sutil que se nos va resbalando y de pronto ya estamos ahí, pero no nos sentimos hipócritas. Nos sentimos sinceros. Pero el fruto es lo que va a decir quiénes somos verdaderamente. ¿Tienes buenas acciones para con tu familia? ¿Verdaderamente las haces de corazón? ¿Las haces por amor a Dios? ¿O las haces porque te obligan o porque quieres quedar bien? Ay, voy a hacer esto para que vean que sí soy cristiano, que soy cristiana. Cuando, miren, la gente tiene un espíritu igual que nosotros. Así es que, miren, disciernen todo, pero rapidito. Haces algo y ellos saben si fue sincero o fue falso. Lo saben. Lo saben. Y tú me puedes decir, pero es que ¿cómo? Si ni siquiera tienen el Espíritu Santo, pero tienen un espíritu que Dios les ha dado. Y dice la Biblia que el espíritu del hombre le dice lo que hay en el corazón, en el espíritu de otro hombre. Así que la gente va a saber si nosotros estamos siendo sinceros o no estamos siendo sinceros. Y cuando la gente ve una persona sincera, quiere decir que su fe es verdadera. Y entonces la gente cree. Vamos a la siguiente. Fe no es solo creer, sino es obedecer. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Tontería. ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin obras, sin buenas acciones, es inútil? Y es que mucha gente dice, no, es que tener fe es creer en Dios. Y muchos jóvenes hoy en día no creen en Dios. Sí, es cierto, muchos jóvenes no creen en Dios. Pero tú que crees en Dios, ¿le obedeces? ¿Qué hay que obedecer a Dios? Yo pensé que nada más era creer en Él. No, los ángeles caídos creen en Dios. Y cuando se presentan, no hay una batalla, ellos tienen que huir porque la presencia de Dios consume. Pero la persona que es obediente puede estar en la presencia de Dios sin quemarse. Recuerden, ¿verdad? Cuando veíamos un poquito acerca de Luzbel, dice que él andaba caminando en las piedras, entre las piedras de fuego, y no se quemaba. Imagínate, pon un brazo, ¿verdad? Y pon un pie nada más encima, que no te quemes.
Imposible. Pero así es la santidad. Cuando el cristiano está en obediencia, está en santidad, pise, ¿verdad? Y esté cerca de la presencia de Dios, no va a pasar nada. Y así debemos ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obediencia nos da santidad delante de Dios. Si tú te cuesta trabajo obedecer a Dios, la clave es que falta fe. Confías en ti mismo. Confías en el hombre. Por eso te haces caso a ti mismo. Por eso haces caso a la gente. Pero cuando tú crees en Dios, tú vas a obedecer a Dios, aunque te parezca ridículo, aunque tú digas esto es ilógico, no puedo entenderlo, pero Dios lo manda. Y entonces, cuando obedecemos a Dios, nosotros caemos del lado de la fe automáticamente. Tú a lo mejor puedes decirme, pastor, es que yo no tengo suficiente fe. No te preocupes. Solamente da un paso. Obedece a Dios en lo que Él te está mostrando ahorita. Nada más. Un paso, un paso, un paso, un paso. Y de pronto te vas a dar cuenta que has crecido en la fe. Pero si tú dices, es que no tengo fe y es que yo quiero creer, pero no haces nada, nunca vas a tener fe, porque la fe se refuerza cuando hacemos. Y esto lo vamos a ver aquí más adelante. Abraham perfeccionó su fe en sus obras. Y vaya, ¿quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Dice la palabra respecto a la fe. ¿Él era quién? El padre de la fe. El papá de la fe. Por él tenemos fe. Bueno, tuvo que ser perfeccionado en su fe. Y lo que lo perfeccionó no es decir, yo he visto a Dios y yo he levantado muchos altares a Dios y yo en todo lugar que voy adoro a Dios. No, su obediencia. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Así es que para que Dios te justifique, obra en las buenas obras que Dios tiene preparadas para ti. Abraham es el padre de la fe, pero después de Abraham tenemos otro que la perfeccionó. ¿Quién es? Jesús. Jesús viene a perfeccionar esa fe, porque Jesucristo es la fe misma. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Verdad? Ok, bien. Estamos hablando de personajes tremendamente importantes. Ok, bien. Sin embargo, la fe no solamente es de los grandes, también es de los pequeños. Vamos a la siguiente. Y dice, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Para Dios no importa qué tan cerca estés o qué tan lejos estés. Abraham estaba cerquita de Dios. En cualquier lugar donde Abraham iba, levantaba un altar y adoraba a Dios. Y Dios lo bendijo. Abraham fue un hombre poderosísimo, riquísimo, pero era un hombre lleno de fe y de poder espiritual. ¿Quién era Rahab? Una pecadora. El otro día el apóstol Ricardo nos decía, ¿no? Reinaldo, ¿verdad? El apóstol Reinaldo nos decía, pues era una que vendía ramitas.
Por eso decían la ramera. ¿Verdad? Y bueno, pues esta mujer, ¿verdad? Siendo una prostituta, viviendo en una ciudad pagana, Dios le concedió la fe. Porque cuando llegaron los espías, ella los escondió. Y ya después que se fueron los guardias, ¿verdad? Porque llegaron a buscarlos a su casa, dijo, no, aquí no están, ¿verdad? Entonces después, en secreto, les dice, yo sé que ustedes van a tomar esta ciudad. Porque su Dios es un Dios más poderoso. Dios les ha entregado esta ciudad. Pero quiero pedirles algo. Que cuando ustedes tomen esta ciudad, no me maten ni maten a mi familia. Fíjense qué fe de esta mujer. Tenía más fe que muchos en aquel entonces, en ese momento. Y por esa fe en ese Dios que no conocía, pero nada más había oído hablar de las cosas que el Dios de Israel estaba haciendo y cómo venía conquistando, derrotando a todos los enemigos a los cuales se enfrentaba Israel, dijo, este Dios es verdadero, este Dios es poderoso. Lo que tenemos aquí son ídolos. Aquí en Jericó lo que tenemos son ídolos. No son verdaderos, pero hay un Dios verdadero. Y yo sé que su juicio va a venir. Y su juicio nos va a destruir. Pero yo quiero prepararme antes para salvarme a mí y salvar a mi familia. Por eso la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo cual significa que este Jericó va a ser destruido. Significa que viene otro gobierno, viene otro pueblo, viene otro rey que va a reinar. Y quien no esté alineado con ese nuevo reino, ser destruido. Y es un pacto. Digo, si ustedes, ¿verdad?, me esquivan, yo los voy a dejar escapar. Yo dijeron, está bien, perfecto. Como garantía te damos nuestra vida. Si alguien, al momento de que llegue la invasión, mata a alguno de tus familiares que estén dentro de tu casa, su sangre va a ser sobre nosotros. Pero te vamos a pedir algo. Vas a atar un cordón rojo. ¿Verdad? ¿Para qué? Lo vas a colgar en la ventana. Y así cuando vengan mis soldados, nuestro ejército, cuando vean un cordón rojo en una ventana, no pueden entrar a esa casa, porque esa casa ya es salva. Eso es lo que hacemos, hermanos. Tú puedes salvar a tu familia, puedes salvar a tu casa por tu fe, pero necesitas creer en este Dios poderoso, que es capaz de rescatar tu vida y rescatar a tu familia. Pero tienes que poner un cordón rojo, que significa, aquí está mi fe en Cristo Jesús. Y es una fe verdadera. Así es que Rahab, la prostituta, es un buen ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones, por su fe, ¿verdad? Cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Gloria a Dios. Qué maravilloso que Rahab es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Dios no hace acepción de personas, aunque la persona haya sido bien pecadora, viene a ser parte de la sangre humana de la cual nace nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Como para Dios no importa qué tan pecadora o pecador haya sido, lo que importa es el arrepentimiento por la fe. Yo les aseguro, ¿verdad?, que esa mujer Rahab, cuando ya formó parte del pueblo de Israel, ¿verdad?, ya no siguió siendo ramera. Ella se arrepintió, dejó esa vida perdida que ella estaba llevando. Seguramente. Y qué gran privilegio de ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos con esta, ¿verdad?
Santiago 2:26 dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Cuánto pesa el aliento de un ser humano? 28 gramos. 28 gramos, gracias. Miren, aquí tenemos pura ciencia, ¿verdad? Han pesado las personas, hermanos, antes de morir y después de morir, y les faltan 28 gramos. ¿Cómo lo ven? Dicen, ¿verdad?, que ese es el peso del alma, ¿verdad?, del aliento, del espíritu. Bueno, pues sin esos 28 gramos, vamos a ponerlo así, la persona está muerta. Esa persona que antes pues abrazabas y te quería y estaba vivita y coleando, ahora está fría. Ahora ya no tiene vida. Por esos 28 gramos. Pero esos 28 gramos son de poder, del aliento de vida que solamente Dios nos puede dar. Un cuerpo sin aliento está muerto. Asimismo, una fe sin acciones está muerta. Tenemos que actuar, hermano. Tenemos que accionar. Y el enemigo se va a oponer para que tú hagas la voluntad de Dios. Te va a poner 1000 cosas, 1000 pretextos. Porque el enemigo sabe bien que si puede impedir que tú actúes, tu fe no va a ser confirmada. Y tú vas a ser una persona religiosa y después te vas a convertir en una persona hipócrita. Por eso es tan importante actuar. Pero no actuar por actuar, sino actuar en base a nuestra fe. Tenemos una gran bendición. El Espíritu Santo nos habla ahora en la actualidad. Nos indica, nos dice, haz esto, háblale a aquel, ayuda a esta otra persona, hay esta situación, atiende esto. El Espíritu Santo te está hablando, me está hablando. ¿Qué tenemos que hacer? Pero es que no está escrito en la Biblia que yo ayude al que acaba de pasar. No está escrito en la Biblia, pero el Espíritu Santo te va a decir, ayúdalo, que yo tengo un propósito. La semana pasada, ¿verdad?, que estaban aquí los gedeones. Mucha gente se ha convertido solamente por una pequeña porción del Escritura. Y aquí tenemos el testimonio de nuestro hermano que solamente por un folleto se convirtió. Mi suegra, por un folleto, por un solo folleto se convirtió. ¿Cuánto más si el Señor nos dice, háblale a esta persona, ayúdale, apóyalo, ámalo, perdónalo, aconséjalo? Pónganse de pie. Gracias. Y doy gracias también, principalmente a mi Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en este mensaje tan importante, Señor, que nos envía Santiago, Señor, desde hace más de 2000 años. Y que es muy, muy importante, no solamente tener fe, sino también obrar conforme a la dirección de tu Espíritu Santo, pero obrar. Obrar en la fe. Hacer las cosas, Señor, que nos corresponden como cristianos. Solamente tenemos 2 mandamientos de parte de tu Espíritu, de parte de ti, Señor Jesús. Amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, con todo lo que somos. Y amar a nuestro prójimo como si nos estuviéramos amando a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado del prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestra familia, primeramente. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro vecino. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, el que está cerca de nosotros, el que convive con nosotros, al que nos encontramos en la calle. Ese es nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que
esto quede grabado, Señor, en nuestro corazón. No hay necesidad de mucha teología, Señor. Santiago, Señor, tu pastor Santiago es una persona muy sencilla. Solamente dice, ama, obra en amor, obra en amor. Eso es la clave. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor.